La madre del héroe le preguntó qué quería ser cuando creciera, y el niño dijo que quería ser un superhéroe. Su padre le dijo que tendría que trabajar muy duro y ser como la voz poética de aquel poema, ayudando a los necesitados, así que prometió a sus padres que convertiría aquella tierra exiliada en un paraíso cuando fuera adulto. Llegó el día en que fue retirado de su trabajo. Hiroshi no quiso aceptarlo pues solo tenía 29 años, el director de la empresa dijo que estaban pasando por una reestructuración y enfrentando dificultades financieras. El joven dijo que había dado todo por ese lugar y que aquella situación superaba cualquier límite. El anciano respondió que quejarse no ayudaría en nada a menos que estuviera dispuesto a pagar la deuda que debía. Hiroshi estaba agradecido por haber sido aceptado como estudiante. Gracias a esa oportunidad pudo mantener a su hermana tras la muerte de su padre. Todo se había vuelto difícil. El anciano dijo que el padre del muchacho siempre hablaba bien de él y que incluso siendo joven tenía tanto conocimiento como un gerente, así que comenzó a pensar en una forma de que el chico usara todo ese conocimiento. Le sugirió reencarnar en otro mundo porque en este ya estaba acabado. El muchacho no esperaba algo así, mucho menos ese tipo de humillación, así que agradeció al director por los 10 años en la empresa y se levantó de su silla. El anciano dijo que tenía una cita ahora y pidió al chico que dejara el papeleo en su escritorio. Después de aquel despido el muchacho volvió a casa. Su hermana había conseguido un trabajo ese mismo día, lo cual lo alegró. Había aprendido de su padre a estar siempre agradecido por cualquier favor y a transmitir la bondad. Siguiendo ese ejemplo, Hiroshi deseaba convertirse en una persona así. Empezó a cruzar la calle mientras leía la portada de aquel libro que le habían dejado sus padres y que le servía como brújula moral. Frente a él había un niño distraído y Hiroshi se dio cuenta de que algo terrible estaba a punto de sucederle, así que decidió robarle al pequeño su boleto a la taberna más cercana. Hasta ahora siempre había enfrentado las cosas con la cabeza en alto y sin guardar rencor contra nadie, pero parecía que nunca había tenido recompensa por ello. Al menos ese niño seguía vivo aunque lo mismo no podía decirse de él por mucho tiempo. Sus manos se acercaron lentamente al libro que llevaba. Dentro había varias cartas con diferentes efectos descritos. Algunas otorgaban libertad de la ira o inmunidad al calor y al frío, la habilidad de pronunciar palabras motivadoras, la necesidad de dirigirse al norte y finalmente una guerra. Mientras todo eso aparecía ante él recordó cuántos lo habían llamado inútil, rara vez era elogiado y comenzó a preguntarse qué había salido mal. Ahora estaba en un lugar completamente diferente. Esta vez su nombre es Hiro y solo tiene 13 años. Un buen día reencarnó en un mundo completamente distinto. Ese era él. Territorio de Rosbel. Él es el mayor de unos hermanos gemelos de la familia Rosbel, una familia noble de alto rango e influyente entre los caballeros. Esta vez lleva una vida muy lujosa pero no es del todo feliz en ese lugar. Su hermano Marrison apareció y le preguntó qué estaba haciendo. Hiro dijo que notaba algo en la ciudad, que estaba más concurrida conforme se acercaba su cumpleaños pero que el número de carruajes era demasiado alto. Venían cargados desde otros territorios y dejaban esas tierras completamente vacías. Esto podía mostrar que el flujo de suministros en el territorio se había detenido y que pronto la gente allí podría enfrentar dificultades. Su hermano dijo que la doncella principal había pensado lo mismo. Hiro señaló que la inflación dificultaba el aumento de la producción. El año en que nacieron ocurrió un desastre natural que redujo a la mitad el periodo de cosecha. Ahora solo producían la mitad del tiempo según Marrison, pero nuestro protagonista dijo que no funcionaba así. Aún así tendrían problemas si las cosas seguían de ese modo. Quería aliviar la carga de impuestos de la gente y como hijo mayor era el único que podía intentar algo. Pronto recibiría su bendición de los dioses y se le otorgaría el poder de gobernar o de luchar. Hiro todavía conservaba el conocimiento de su vida pasada pero todo comenzaba con la ceremonia divina. Marrison estaba emocionado por ir a la iglesia pues si llegaban tarde podría perder su bendición y dentro de aquel templo sagrado los estaban esperando. El patriarca de la familia llamado Oliver dijo que habían llegado tarde. Marrison se disculpó diciendo que hablaba con su hermano. Oliver le dijo a nuestro protagonista que el futuro jefe de la familia debía ser más consciente, y el sacerdote preguntó si podían comenzar. Las revelaciones son otorgadas a los humanos cuando alcanzan cierta edad. Aparecerá un texto ante los chicos y hay 4 posibilidades que el heredero puede recibir, 2 para gobernar y 2 para el mando militar. La ceremonia está a punto de comenzar. El sacerdote les indicó abrir las escrituras y comenzar a rezar. Y en cuanto se abrió el libro una gran luz estalló de sus páginas y una entidad se materializó detrás del protagonista. Parecía estar completamente lleno de aquel poder divino y todos permanecieron en silencio durante ese momento. El sacerdote vio que habían aparecido muchas revelaciones y era hora de comenzar a leerlas una por una. Las 2 primeras cartas hablaban de cosechas abundantes, así que pasó a la siguiente. En cuanto puso los ojos en ella quedó profundamente sorprendido y nuestro protagonista preguntó si tenía que ver con el poder militar, pero el sacerdote nunca había visto algo así y necesitaría usar
sus habilidades para comprenderlo, utilizó su bendición, el ojo que todo lo ve, y aún así no pudo obtener nada de ella, al contrario, parecía haberlo repelido haciéndole soltar la carta al suelo. Jamás había visto una carta tan siniestra en toda su vida, una que incluso rechazaba el ojo de Dios. Volviéndose hacia Lord Oliver dijo que la situación era complicada. Aquello que había ocurrido con el heredero podía significar que había recibido el ojo de un demonio. Oliver preguntó qué sucedería con la relación de su familia con el reino si eso fuera cierto. El sacerdote dijo que serían erradicados. El jefe de la familia preguntó si se podía hacer algo, y mirando al muchacho comprendió que sí. Susurrando al oído del señor le dijo que la sugerencia era cruel pero podían exiliar al heredero. Marrison se acercó a su padre diciendo que nuestro protagonista nunca había sido el primogénito. Entonces le preguntaron qué estaba haciendo y fue cuando el muchacho reveló sus pensamientos. Todos esos textos habían sido prometidos al primer nacido y aún quedaba una última carta por analizar, la espada guardiana de la familia Maxwell. El sacerdote no esperaba un milagro como ese. Oliver comprendió que con esa revelación incluso la independencia del reino sería posible y ahora sabía exactamente qué hacer. Felicitó a su hijo Marrison, el verdadero primogénito de la familia. Nuestro protagonista preguntó a su padre qué estaba diciendo e inmediatamente todos lo miraron con gran rechazo. Marrison dijo que el exilio mancharía la reputación de la familia, así que tenía otra sugerencia. Propuso arrendarle algunas tierras convirtiéndolo en administrador de ellas como si fuera un hijo adoptivo. Hiro aún no podía aceptar esas ideas y su padre le dijo que mantuviera los pies en la tierra porque no quería ensuciar el suelo de aquella iglesia con sangre. Hiro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Marrison dijo que debían darle tierras que los vasallos no pudieran recibir y su padre ya sabía qué hacer. Le entregó al muchacho el gran bosque de los demonios. Por un breve momento nuestro protagonista dudó pero para sorpresa de su padre se arrodilló ante él diciendo que aceptaría humildemente ese territorio. El señor no esperaba una reacción tan madura. Después de eso el sacerdote concluyó la ceremonia de revelaciones de la familia. Oliver salió del lugar decidido a preparar una celebración para su nuevo hijo mayor y al irse del templo llamó a su hijo Marrison. Le dijo a nuestro protagonista que tal vez nunca volverían a verse. Todos elogiaban al muchacho solo por haber nacido unos minutos antes y siempre había odiado a nuestro protagonista por eso. Al despedirse le sugirió que no muriera en su propio territorio, pero Hiro duda que esa sea la última vez que se encuentren. Su brújula moral sigue guiándolo en ese mundo y va a administrar ese nuevo territorio. Cargando sus pertenencias y adentrándose en aquel bosque, el chico comenzó a pensar que estaba perdido. Al escuchar ruidos entre los arbustos se llenó de terror. A ese ritmo acabaría exactamente como había predicho su hermano. Necesitaba llegar pronto a su territorio. El gran bosque de los demonios era un lugar peligroso con tierras inadecuadas para la agricultura, pero él tenía mucho conocimiento de su vida pasada que le sería útil para administrarlo y además una carta de trueno como último recurso. Mientras caminaba por ese sendero notó algo recostado al pie de un árbol. Era una muchacha y se veía completamente exhausta. Además era evidente que estaba mal. Preocupado por ella, Hiro le preguntó cómo se encontraba. Al no obtener respuesta se acercó aún más preguntando si podía oírlo o si podía moverse. Notó que tenía la espalda herida y que la lesión era profunda. Un profano no sabría cómo ayudar y no había médico cerca. Hiro pensó qué podía hacer para ayudarla. Tras recostar a la muchacha en el suelo buscó dentro de su mochila y encontró un pequeño frasco. Creyó que podía serle útil y le hizo beber el contenido. Había recibido ese elixir de su abuelo y no importaba qué herida o enfermedad tuvieras, después de beberlo te curarías. El costo de una sola botella era suficiente para garantizar una vida de lujos. Era lo más valioso que tenía, su carta maestra, y la usó para cuidar a la joven. Mientras ella se curaba aparecieron dos cartas detrás de él, la mano sanadora y el ruiseñor, ambas aumentando la recuperación mágica. Poco a poco el cuerpo de la chica empezó a brillar. Parecía que la poción realmente había funcionado y Hiro quedó muy sorprendido por lo sucedido. Al observarla más de cerca se dio cuenta de que su ropa estaba muy desgastada y comprendió que esa era definitivamente la mejor oportunidad que tendría en su vida. Más tarde ese mismo día la muchacha despertó desorientada sin saber dónde estaba. Hiro le preguntó cómo se sentía y al notar que su ropa había cambiado la chica quiso saber qué había hecho mientras ella dormía. Él respondió que había estado cosiendo su abrigo, que estaba bastante deteriorado. Poco a poco ella recordó que efectivamente tenía algunos desgarrones y el muchacho le devolvió la capa. Ya vestida de nuevo con sus ropas le preguntó si le había salvado la vida. El héroe casi dijo que pertenecía a una familia noble pero en su lugar explicó a medias que era un hijo adoptivo y que se dirigía a su territorio cuando la encontró herida en la carretera. Como no había médicos en esa región usó parte de la medicina que poseía. La joven dijo que no se dejaría engañar porque los humanos acostumbraban a capturar y esclavizar a los semihumanos y que debía ser algún tipo de traficante o bandido.
la familia Roosevelt lidera a los caballeros del reino y no había forma de que alguien relacionado con ellos estuviera en un sitio como ese. Además era imposible que tuviera un remedio lo bastante fuerte como para curar sus graves heridas. Fue entonces cuando la chica vio algo en el suelo y reconoció lo que era aquel frasco. También llevaba el emblema de la familia. Hiro dijo que solo tenía uno pero que se alegraba de que hubiera funcionado. La muchacha preguntó por qué usaba algo tan costoso en una persona que ni siquiera conocía y él quiso saber por qué lo preguntaba y si salvar una vida al borde de perderse era en verdad algo tan extraño. Aquella medicina podía ser cara pero no se comparaba con el valor de una vida. La joven comenzó a sonreír pues era la primera vez que veía a un noble tan sincero. Hiro dijo que era menos noble de lo que ella imaginaba y que por ciertas circunstancias ya no podía vivir con su familia. Había recibido las tierras a las que se dirigía. La chica respondió que estaban en la misma situación porque ella era la oveja negra de su raza. Hiro se mostró curioso y entonces ella reveló su nombre. Se llamaba Amelia y era una gata de guerra. La costumbre de su pueblo era devolver siempre los favores pero aquel remedio era demasiado valioso. Antes de que pudiera terminar esa frase se puso de pie frente al muchacho preguntando qué estaba ocurriendo. Amelia dijo que había enemigos cerca. Hiro quiso saber si eran los mismos que la habían herido pero ella contestó que esta vez era diferente, se refería a los hombres que se estaban acercando. Uno de los bandidos dijo que era un gran golpe de suerte haber encontrado a un niño noble solo con una semihumana. Hiro comprendió que esos bandidos ya lo estaban buscando. Amelia dijo que devolvería el favor en ese mismo instante, llamaría la atención de todos ellos para que el chico aprovechara la oportunidad de huir. Preocupado Hiro le preguntó si podía derrotarlos a todos y ella contestó que no lo sabía. Los gatos de guerra estaban especializados en el combate pero ella era la más débil de los suyos. Aún así lo intentaría confiando en que lograría ganar el tiempo suficiente para que él escapara. Desesperado el héroe le rogó que no lo hiciera y los bandidos ya estaban listos para golpearla brutalmente. El primero se acercó pero una de las habilidades de Amelia era sentir el peligro, logró esquivar el ataque y sujetar el brazo del bandido diciéndole que no la subestimara. Con gran fuerza lo estampó contra el suelo dejándolo fuera de combate. Amelia declaró que era una orgullosa gata de guerra muy diferente a un gato doméstico. Los bandidos pensaban que podían vencerla gracias a su superioridad numérica e intentaron sorprenderla por detrás. Pero ella también tenía una habilidad que aumentaba su fuerza y de repente se movió espacialmente saltando hacia las ramas de un árbol. Ellos se burlaron tratando de hacerla bajar y fue exactamente lo que hizo, cayendo con su pie y rodilla directamente sobre los rostros de los bandidos. Otros dos quedaron fuera de acción, solo quedaba el gordo que intentó atacarla. El pobre estaba a punto de darle un puñetazo en la cara cuando fue sorprendido, pues el golpe de la gata de guerra era increíblemente fuerte. Amelia dijo que de donde venía ese puñetazo había muchos más y le destrozó las joyas de la corona con una patada. Volvió a decirle a nuestro protagonista que corriera de allí porque no podría retenerlos mucho tiempo, pero en ese momento el chico la corrigió. Aunque ella decía esas palabras no parecía que los bandidos pudieran seguir luchando. Hiro le dijo que era muy fuerte y que estaba siendo modesta con su poder, pero Amelia lo encontraba muy extraño. Sus técnicas eran más agudas como si su fuerza hubiera aumentado de forma significativa. Hiro se preguntó si sería un efecto de la medicina pero Amelia dijo que esas pociones no tenían tal impacto en el cuerpo físico. Un bandido apareció detrás del protagonista confirmando que tal vez el muchacho era un domador. Ella percibió el peligro de la situación y le dijo a Hiro que permaneciera completamente quieto. Porque aquel hombre era definitivamente peligroso. Ahora estaban en medio de una situación complicada. Hiro le preguntó a Amelia de qué clase de peligro estaba hablando y la chica dijo que no podía oír sus pasos ni sentir su presencia. Los gatos de guerra tienen una habilidad llamada sensor de peligro que les permite estar conscientes de lo que ocurre a su alrededor. El bandido comentó que esa habilidad era genial pero que no debía confiarse demasiado. Inmediatamente después desapareció frente a sus ojos y apareció detrás de ella. Dijo que los humanos con trabajo duro y entrenamiento también podían realizar ese tipo de acrobacias. Preocupada Amelia le preguntó qué quería de ellos y él respondió que necesitaba aclarar unas cosas. Entonces comenzó a gritar a los demás bandidos preguntando cuánto tiempo más pensaban dormir. Pronto despertaron dándose cuenta de que su jefe había llegado a rescatarlos. El líder de los bandidos dijo que la suerte del niño se había acabado y que era hora de resolver aquella situación. Arrodillándose delante de ellos pidió disculpas por lo que había sucedido y los pobres chicos no tenían idea de lo que pasaba. El jefe se presentó diciendo que su nombre era Smirnov. Dios mío, qué nombre, mejor lo llamaré Vodka, y explicó que era responsable de mantener a raya a esos bandidos. Le gustaba imaginar que eran como Robin Hood con una especie de código de conducta. Uno de ellos dijo que siempre tenían hambre y no podían vivir de hierba y cerveza. El jefe
Respondió que un poco de hambre no era gran cosa y dándole un golpe en la cabeza dijo que no permitiría que entraran al paraíso cargando vergüenza. Disciplinar a esos tipos era un poco difícil pero creía que valía la pena. Por eso tenía una propuesta para los viajeros y preguntó si podían quedarse con aquel pergamino. Hiro preguntó qué demonios era eso y el bandido contestó que era su propia cabeza. Nuestro protagonista no entendió nada y abrió el papel descubriendo que Bandido Vodka era un hombre buscado con una recompensa de rango S que valía más que la medicina cara que había usado. El documento también decía que era un santo de la espada. Los otros bandidos se pusieron nerviosos diciendo que ellos debían hacerlo en lugar de su jefe, pero él los mandó callar. La familia Vodka no tenía lugar para bandidos, así que los enviaba a la ciudad y les dijo que consiguieran trabajos de verdad porque no quería volver a verlos. Mientras se alejaban hacia el bosque, él y Amelia sintieron algo peligroso. Vodka intentó llamarlos de inmediato, pero uno creyó que estaba siendo aceptado de nuevo y en ese instante todos fueron alcanzados por algo. Vodka percibió que el peligro finalmente había llegado para ellos. Casi parecía una broma y se preguntaba cómo había aparecido semejante cosa, porque justo delante de ellos se alzaba un enorme minotauro. Aterrorizada por la criatura, Amelia cayó al suelo. Vodka le gritó preguntando qué estaba haciendo, pues ahora era el momento de correr, pero él monstruo había escogido a los dos niños como objetivos preparando su hacha para aniquilarlos. En ese instante Hiro comprendió que si lo golpeaba con esa arma no quedaría ni rastro de su cuerpo, pero Vodka no permitiría que se perdieran vidas y bloqueó el ataque con su espada. Pensando que el chico era un domador de bestias, le preguntó si tenía alguna habilidad que calmara a la criatura. Hiro dijo que no era un domador y que no tenía nada que pudiera ayudar. Vodka entendió que no le quedaba otra opción, desvió el hacha con su espada porque ahora tenía que luchar. Gracias a eso la criatura dejó caer su arma al suelo y Vodka aprovechó para crear distancia diciéndole a nuestro protagonista que se uniera a la chica y escapara, pero Hiro se negó porque no quería dejar a aquel hombre solo. Vodka le dijo que a veces la responsabilidad de un hombre lo obliga a arriesgarse, pero que un verdadero hombre también sabe cuando es momento de retirarse. Hiro llamó a Amelia diciendo que debían irse y que se llevarían con ellos a los hombres de Vodka, pero la muchacha estaba asustada. El monstruo la había seguido hasta allí y a ese ritmo todos serían asesinados. Hiro no entendía y comenzó a pensar que su herida había sido causada por aquella criatura. Disculpándose con nuestro protagonista, le sugirió que la olvidara y empezara a correr. Vodka notó que aún seguían allí y preguntó qué estaban haciendo, como si fueran a tener una cita. Entonces se dio cuenta de que el minotauro se preparaba para usar un ataque especial lanzando fuego sobre todos. El peligro se acercaba y Hiro se interpuso frente al ataque diciendo que lo bloquearía y que los demás debían huir. Comprendió que podía morir una vez más y de la misma manera, sirviendo de escudo para otro. Al final no era tan mala forma de morir. Justo cuando las llamas lo alcanzaron ocurrió algo inesperado. Hiro no sintió calor alguno, y aunque podía bloquearlo se dio cuenta de que necesitaría contraatacar. La portada del libro mostraba ahora una carta llamada Benevolencia. Recordó esa habilidad que el sacerdote no había podido leer. Era su única opción posible y no sabía qué podía hacer, ni siquiera cómo activarla. Aún así era lo único que le quedaba. Incluso si el sacerdote tenía razón al respecto, debía arriesgarse a usarla, pues era su última esperanza. Mirando la carta que apareció detrás de él, apareció una entidad, algo parecido a un ángel, que le entregó un libro y el muchacho no sabía qué era. Pronto se dio cuenta de que se trataba de algo legendario, el texto del dragón divino. Comprendió que había recibido algo muy especial e inmediatamente abrió sus páginas. De las hojas comenzó a brotar magia, pero no podía entender ni una sola palabra, hasta que un enorme huevo apareció frente a él. Como había leído algo en el libro sobre un dragón divino, empezó a preguntarse si tenía sentido, porque la única posibilidad era que aquel huevo perteneciera a un dragón. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Intentó despertar a la criatura con un mensaje genérico pidiéndole que los protegiera. Entonces vio una pequeña nota pegada que decía que el dragón tardaba mucho en crecer, que debía ser bien cuidado, que comía mucha carne y necesitaba un dueño que no se irritara fácilmente. El héroe quedó devastado porque estaba seguro de que serían reducidos a cenizas. Vodka le dijo que tuviera cuidado y en ese momento nuestro protagonista se dio cuenta de que el peligro se acercaba. Una enorme explosión ocurrió en el bosque lanzando polvo y tierra por todas partes. Vodka preguntó si los chicos estaban bien. Hiro agradeció haber sido salvado pero quiso saber qué había sido eso. Vodka dijo que aquel día estaba lleno de sucesos locos porque acababa de aparecer un dragón antiguo. Ni siquiera él podía derrotar a esa criatura y su única esperanza era que ambos monstruos empezaran a pelear entre sí. El dragón comenzó a burlarse de aquellas formas de vida inferiores diciendo que estaba furioso por tener el estómago vacío y que esa vaca a medio cocer lo pagaría.
Había venido porque algo olía bien, pero se dio cuenta de que ninguna parte de ese monstruo era comestible, y si no podía comerse ya sabía lo que debía hacer con esa criatura, quemar su cuerpo por completo con un solo aliento de fuego. Hiro se preguntó si el dragón había aparecido para ayudarlos, pero Vodka dijo que esas cosas solo pasaban en las leyendas. El dragón dirigió su atención a nuestro protagonista diciendo que no era digno de un orgulloso dragón ayudar a humanos. Había venido porque había sentido la presencia de una fin. Al ver un huevo de dragón detrás del muchacho le preguntó de dónde lo había conseguido. Hiro contestó que él no había conseguido nada. En realidad fue el huevo el que vino a él, y el enorme dragón siguió escuchando atentamente diciendo que se haría cargo porque no podía dejarlo atrás en ese lugar. Aquel huevo era un recuerdo del dragón divino y sería un gran problema para los dragones si caía en manos humanas. La criatura se despidió diciéndole que recordara el día en que fue salvado por un dragón. Entonces el héroe comprendió que debía decir algo y declaró que el huevo era un regalo de los dioses. Preguntando si el dragón le permitiría cuidarlo, la criatura se sorprendió de inmediato y en lugar de marcharse se enfrentó directamente a nuestro protagonista. Vodka comprendió que la situación podía volverse peligrosa y que ya habían forzado demasiado su suerte. El dragón se disculpó con todos diciendo que su estómago estaba un poco revuelto y una vez más el grupo quedó completamente sin palabras. El dragón comentó que había ganado algo de peso por su dieta abundante y que moverse tan rápido le hacía doler el cuerpo. En ese momento estaba practicando ayuno intermitente y apenas tenía fuerzas para volar. Vodka le dijo que hiciera algo con esos ruidos aterradores de su estómago, pero el sonido se repitió, solo que esta vez Amelia se disculpó. Hiro también dijo que empezaba a sentir hambre. Ahora que todo se había calmado, Vodka comentó que en su escondite solo había hierba y cerveza, pero que en el cofre del dragón había cosas interesantes: cortes de cerdo, salsa de soya, sal y hierbas para hacer té. Hiro se preguntó si de verdad era salsa de soya y la criatura le preguntó si ese producto era tan especial, a lo que el protagonista respondió que no se arrepentiría. Ese mismo día todos estaban reunidos alrededor de una fogata y el dragón realmente no se arrepintió de haberlo comido. Mientras tanto, Vodka no podía dejar de beber porque sabía tan bien. El dragón quería saber cuál era la receta y resultó ser jengibre salteado, una receta secreta del protagonista. Él se alegró de que todos lo disfrutaran. Amelia notó que había algo crujiente en el estofado y quiso saber qué era. Hiro se lo reveló: había usado algunos limos que vivían en ese bosque, había escuchado de las criadas de su familia que podían comerse, así que cortó filetes de esas criaturas y pese a su aspecto sabían muy bien, además eran abundantes en esa zona. Vodka recordó que quería preguntarles algo. Ese bosque era muy peligroso y ni siquiera los aventureros lo frecuentaban, así que quería saber qué los había llevado hasta allí. Hiro respondió que iba rumbo a su territorio y en el camino había encontrado a la muchacha herida al borde de la carretera. Vodka preguntó qué había pasado y Amelia dijo que era la oveja negra de su familia y que había decidido ponerse a prueba. Hiro le preguntó si había peleado contra aquel minotauro como parte de su desafío y avergonzada ella contestó que esa era una manera de verlo. Entonces comprendió cómo se había herido, reconociendo que fue una gran suerte haberla encontrado, ya que tenía un elixir. Vodka preguntó si de verdad había usado algo tan caro en alguien que ni siquiera conocía. El héroe respondió que era un regalo de su abuelo y que él era el hijo mayor de la familia Rosbell. Vodka sabía que esa era una de las familias más grandes del reino y comprendió que el chico debía tener sus razones para estar allí. Él explicó que no había recibido las habilidades que su familia esperaba, así que su hermano menor se convirtió en heredero y él fue abandonado. Vodka entendió que estaba en el exilio, una historia común entre nobles, pero la suerte estaba de su lado. Entregarlo a las autoridades traería mucho dinero. Aunque nuestro protagonista no tenía intención de volver, mucho menos de reclamar la recompensa sobre ese hombre, Vodka dijo que siendo tan pobre no podría lograr nada, pero el muchacho prefería eso antes que entregar al hombre que le había salvado la vida. Entonces Vodka señaló que la bondad tiene un límite, actuando así nunca lograría nada, pero el héroe contestó que estaba bien. Alguien que ayuda a otros y pone la felicidad ajena por encima de la propia. Ese era exactamente el tipo de persona en que quería convertirse. Vodka se dio cuenta de que el chico era excesivamente bondadoso, así que preguntó qué haría Amelia, y ella dijo que pagaría la ayuda que había recibido. Entonces el hombre le hizo una propuesta a nuestro protagonista: que él y sus hombres se convirtieran en sus subordinados, dejando en claro que eran capaces de realizar trabajos que requerían fuerza o violencia. Tal vez eran bandidos pero eran honestos. El héroe solo pidió que no fueran violentos ni robaran, y Vodka prometió comportarse de esa forma. Así los dos sellaron aquella alianza con un apretón de manos. Cerca de ellos el dragón estaba confundido porque estaba completamente borracho y preguntó si lo dejarían afuera. Hiro notó que el dragón apestaba a taberna, pero también estaba encantado.
con la cocina del protagonista, lo que tal vez le permitiría encargarse del huevo de dragón, así que se convirtieron en nuevos amigos. Nuestro protagonista no pudo negarse a la oferta y el dragón se emocionó por recibir más comidas deliciosas. El chico dijo que la próxima vez haría algo más saludable y celebraron su alianza con un apretón de manos. A través de eso el dragón sintió algo diferente, de inmediato se puso de pie porque aquello no era normal, ahora estaba completamente sobrio, sin dolor en el cuerpo y con los sentidos más agudos, como si hubiera rejuvenecido 1000 años, sintió que podía comer mucho más y dijo que iría a cazar unos jabalíes para el chico porque su cuerpo estaba lleno de poder. Hiro pensó que eso podría ser un problema porque no tenía suficiente condimento para manejar esa situación, pero Vodka le dijo que no se preocupara ya que aquello sería muy útil para él. Aunque no podía ignorar lo bondadoso que era, las cosas se pondrían más emocionantes a partir de entonces si contaba con su nuevo jefe. Hiro no disfrutaba recibir ese título pero ya estaba siendo visto de esa manera por todos aquellos hombres. Mientras celebraban apareció alguien más en el lugar. Ese hombre dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Vodka y que había venido a reclamar su vida. Acercándose a él dejó claro que no se iría de allí con vida. Vodka le respondió que Richard debería cuidar sus palabras porque no necesitaba un cazarrecompensas del gremio negro. Nuestro protagonista había escuchado hablar de eso una vez por su padre. Ellos aceptan trabajos que no pueden encargarse de manera pública, cometen toda clase de crímenes y manipulan al gobierno. Vodka dijo que ese hombre había caído muy bajo, alguna vez fue la esperanza de los caballeros sagrados y ahora cazaba bandidos por dinero. Richard no aceptó ese comentario diciendo que Vodka había nacido en una familia noble y ahora lideraba bandidos, así que no estaba en posición de juzgar a nadie. El héroe preguntó a Vodka si eso era cierto y él se sintió ofendido, pues con solo mirarlo debería ser obvio que había nacido noble, aunque para el muchacho solo parecía un bandido. Amelia incluso pensaba que era un salvaje. Vodka dijo que ver a los nobles solo subir los impuestos lo irritaba y por eso decidió cortar lazos con su familia. A Richard no le importaban las razones, iba a morir ese día, mientras Vodka aseguraba que no sería una tarea fácil porque tenía a una gata de guerra a su lado. La mujer que acompañaba a Richard dijo que escuchaba una voz familiar y habló con Amelia diciendo que había pasado tiempo. La chica se sorprendió de inmediato con aquel encuentro. Ahora sabía dónde se había estado escondiendo y preguntó si había una razón para estar allí. Empezó a preguntarse qué podía haber causado aquello. Tal vez buscaba las ruinas del gran bosque donde se guarda el tesoro de su raza. El arco de Artemisa aparentemente había fracasado en esa misión porque la más débil de las gatas de guerra no podía haber tenido éxito, y no había forma de que ese problema pudiera resolverse debido a sus ojos. Todavía recordaba cuando todos la llamaban prodigio. Amelia había intentado enseñarle como si en verdad fuera mejor que todos los demás. Nadie esperaba que su visión se deteriorara y ahora disfrutaba ser testigo de eso, preguntándole a Amelia si Rem. El héroe no estaba disfrutando de ese diálogo entre ellas y Vodka dijo que intervenir era una mala idea. El gremio negro trabaja desde las sombras. Podrían ser héroes si tomaran los trabajos correctos y cada uno de sus miembros vale por miles de soldados. Él se había enfrentado a Richard una vez en un torneo y apenas pudo darle un golpe. Estaba seguro de que ahora era aún más fuerte, y Richard dijo que no lo llamaban el santo de la espada por nada, tenía buen ojo para los enemigos. La mujer dijo que si nuestro protagonista se hubiera acercado más habría sido la primera víctima y que, como parecían buenos amigos, les daría una oportunidad permitiendo que Amelia iniciara la pelea con un golpe libre. Amelia se sintió inmediatamente aterrada por aquello y aquella muchacha increíblemente bien dibujada, con una proporción de hombros y cintura claramente exagerada, le dijo que apuntara a los puntos vitales. Vodka intentó animar a su nueva compañera diciendo que el dios de la guerra estaba de su lado y que creía que era capaz de ganar con un solo golpe. Amelia dijo que eso no era posible por sus ojos. Entonces el protagonista sugirió que al menos lo intentara y si no funcionaba pensarían en otra cosa. Palabras simples que terminaron motivándola. Amelia dijo que daría lo mejor de sí, enfrentó a su oponente y anunció que iba a atacar. Pensó que era como tensar un arco, solo necesitaba un movimiento certero, enfocar todo su poder y energía en un único objetivo, y golpeó el cuerpo de la mujer con uno de sus ataques. Al principio parecía que no había sentido daño alguno pero tuvo que aferrarse al cuerpo de Amelia para no caer y acto seguido se desplomó frente a ella. Ese resultado dejó a Amelia confundida. Richard dijo que los animales seguían siendo solo animales y que la chica había tenido suerte, pero la diferencia entre él y el resto era enorme. Vodka estaba ansioso por verlo probar suerte. Richard dijo que le concedería una muerte de espadachín y que su víctima debía estar agradecida. Pero en medio de su discurso Vodka lo golpeó con un puñetazo en el estómago diciendo que había una gran diferencia entre ellos y que el más fuerte allí era él. Richard yacía en el suelo. La fuerza de ese golpe hizo que expulsara lo que tenía dentro y, como no vomitó,
ya sabemos por dónde salió lo demás, entonces dijo que Vodka era un cobarde y que peleaba como un bandido. Y él dejó claro que ya no era un bandido porque había encontrado un señor a quien dedicaría su espada. Rachel replicó que cualquiera que aceptara a alguien como él debía ser un idiota de una bondad mítica, y Vodka respondió que el idiota estaba allí mismo, el señor de ese bosque, Hero Roswell. Eso solo enfureció aún más a Rachel. Después de ayudar a su compañera dijo que sus planes habían cambiado y que atacarían al mocoso. Vodka preguntó si tenía el valor para hacerlo después de la paliza que recibió y gritando con todas sus fuerzas llamó a su amigo para que volviera o se acabaría. El jengibre salteado, de inmediato una enorme criatura aterrizó delante de ellos, el polvo levantado hacía imposible ver de qué se trataba, pero cuando se disipó vieron a un dragón gigantesco. Rachel y su compañera se preguntaban qué hacía allí una bestia legendaria. El dragón, completamente ajeno a lo que había ocurrido, preguntó quiénes eran esos idiotas. Vodka contestó que eran personas que intentaban matar a su jefe. Eso enfureció al dragón porque habían tratado de atacar a un amigo suyo y ahora se convertirían en su cena. Los dos enemigos estaban aterrados, bastó con que el dragón abriera la boca para que se desplomaran inconscientes. Al ver que habían caído de miedo el dragón comprendió que eran inútiles. Hiro preguntó si tal vez se habían excedido, pero Vodka lo prefirió así, al menos de este modo no serían perseguidos. Amelia no esperaba un ataque tan poderoso y Vodka repitió que el dios de la guerra estaba de su lado. Entonces nuestro protagonista preguntó de qué deidad hablaba. Vodka le consultó si tenía alguna habilidad de mando militar. Al abrir su libro el muchacho comprobó que poseía algunas y Vodka dijo que esa era la identidad del dios de la guerra. Esos efectos son acumulativos y pueden volverse muy poderosos. El héroe quería hacerse más fuerte pero con poder en sus propias manos. Vodka afirmó que el poder de un señor es diferente al de los individuos. Como él, un santo de la espada que vale por 1000 soldados, una semihumana poderosa y un dragón milenario que cuidaría del huevo. Ese es el verdadero poder de un señor. Los aliados que reúne gracias a su bondad son tan poderosos como el ejército de una nación. Mientras tanto, alguien se hallaba en la sala de estudio de la familia del protagonista. La mujer no esperaba que el hijo mayor fuera exiliado. El patriarca dijo que no tenía nada que ver con los asuntos internos, pero que si no tenía nada más que decir podía marcharse. La gran sabia Lillian dijo que estaba siendo extremadamente grosero, mostrándole una deuda enorme y preguntando si nadie estaba preocupado por eso. El patriarca contestó que ahora que se había deshecho de la basura podía trabajar mejor y que él se encargaría de saldar esa deuda. Pero la sabia quería saber quién era el verdadero inútil, porque probablemente esa sería la última vez que se vieran, ya que el lugar donde el chico estaba ahora era la puerta hacia la destrucción de todo. De vuelta en el bosque, donde se hallaba el protagonista, estaba siendo protegido de un lobo por Amelia. Tras patear a la criatura, lo lanzó lejos y solo entonces le preguntó si estaba bien. Esos monstruos intentaban apoderarse del huevo de dragón y necesitaban salir de allí antes de que se reunieran más. Una de las bestias estaba a punto de atacar a Amelia mientras ella se distraía, pero el héroe logró reaccionar rápidamente, golpeando el rostro del lobo con su garrote. No fue un golpe fatal, pero el dolor bastó para desanimar al animal. Hiro estaba preocupado por su amiga y, al haberla sostenido en sus brazos, Amelia se sintió avergonzada. Dijo que no había notado la presencia de la criatura y reconoció que debería haber convencido a Vodka para acompañarlos en ese viaje, aunque nuestro protagonista sabía que esa opción no era posible, pues todos los hombres de Vodka estaban con resaca e incapaces de mover un dedo. El dragón había salido a cazar jabalíes para ellos, y solo Vodka era capaz de vigilar a los verdaderos bandidos que habían aparecido en el bosque. El problema era que la zona a la que se dirigían estaba llena de monstruos y sería difícil viajar solo entre dos personas. Según el mapa, la mansión del señor debía estar en esa región. Pronto encontrarían una aldea, pero parecía que Amelia ya había visto algo, un gran techo a través de las ramas de los árboles. Al acercarse a esa casa se sintieron aliviados pensando que por fin podrían descansar, pero al observarla con mayor claridad su esperanza se desvaneció, pues el lugar estaba completamente abandonado. Él ya sabía que esas tierras habían sido devastadas de alguna manera. Lo que no esperaba era que la aldea hubiese sido tragada por el bosque. Resultaba difícil entender cómo un lugar así había terminado en ese estado, pero era necesario entrar para comprender cómo era por dentro. Al hacerlo notaron que la situación era igual a la del exterior, estaba en ruinas, aunque Hiro esperaba poder aprovechar al menos una cuarta parte. Encontraron una habitación marcada por la presencia de un gran árbol que había brotado dentro de la casa. Ese lugar estaba extrañamente limpio en comparación con las demás habitaciones, quizá porque el árbol bloqueaba el viento, el polvo y la lluvia del exterior. Decidió que ese sería su campamento, ya que era seguro dejar el huevo de dragón allí.
Cerca de las raíces del árbol halló algo brillante, una piedra mágica usada para generar combustión. Amelia preguntó por qué habría algo así en aquel sitio, y el héroe supuso que tal vez lo habían dejado personas que acamparon en esa sala y que debían estar agradecidos de que lo hubieran olvidado. Hacía tiempo que no utilizaba una herramienta como esa, aún así consiguió encender fuego en la chimenea. Amelia no imaginaba que él fuese capaz de usar magia, pero Hiro había aprendido todo eso gracias a la educación noble, aunque solo conocía lo básico para sobrevivir. La muchacha quiso hacerle una pregunta y se disculpó si sonaba grosera. Quería saber si los nobles arrojaban a sus hijos al fuego, pues su padre debía haber sabido cómo era ese territorio, lo que sonaba como una excusa conveniente para ocultar la verdad, al darse cuenta de que el padre del protagonista lo había enviado a su propia perdición. Hiro la interrumpió diciendo que palabras como esas no debían pronunciarse jamás, el karma recorre el mundo y tarde o temprano regresa a quien lo creó, lo mismo ocurre con los sentimientos negativos, y notó que ella estaba intranquila por algo. La chica realmente parecía incómoda, y nuestro protagonista le prometió escucharla, queriendo conocer la verdad sobre el Minotauro. Ella dijo que su verdadero objetivo era encontrar un objeto divino, el arco de Artemisa, que concede la habilidad de clarividencia, porque quería salvar a su hermana menor. Ese poder permite encontrar a una persona sin importar lo lejos que esté. El héroe comprendió que ella podría usar el arco incluso con su visión deteriorada y quiso saber cómo salvaría a su hermana. Perdieron a sus padres cuando eran muy jóvenes y solo se tenían entre sí. Un día recibieron una invitación de la autoridad de su ciudad para que ambas se convirtieran en sirvientas del hijo de esa persona, y lo fueran por el resto de sus vidas. Hiro pensó que esa propuesta era absurda, inhumana y completamente inaceptable, pero Amelia dijo que la habría rechazado si hubiera sido una opción. Cada año los gatos de guerra celebran un torneo de artes marciales y la posición de los combatientes determina su estatus en la familia. Desde que ella se convirtió en la cabeza de su familia su rango siempre había sido bajo, y la costumbre de su especie es someter a los débiles a la voluntad de los fuertes. Para salvar a su hermana necesitaba la fuerza suficiente para ganar el torneo del próximo mes, por eso necesitaba aquel instrumento divino. Tenía mucha confianza en sus habilidades con el arco, pero su visión había empeorado tanto que ni siquiera pudo luchar contra el Minotauro, lo que explica por qué terminó herida. Y haría lo que fuera necesario. El héroe le preguntó si realmente estaba comprometida con eso porque pensaba que quizá podría ayudarla con su magia. No había garantía de que funcionara, pero dejó muy claro que haría todo lo posible. Amelia le agradeció mucho la ayuda, entonces él le pidió que cerrara los ojos por unos momentos, y en cuanto lo hizo el chico sostuvo suavemente su rostro. Su mente empezó a divagar creyendo que estaba a punto de recibir un beso de un príncipe encantador, anticipando lo que podría suceder incluso abrió la boca, pero en ese instante el muchacho le dijo que ya podía abrir los ojos. Sin que ella lo notara, un par de gafas había sido colocado en su cara. Hiro explicó que era una herramienta para ayudar a las personas con problemas de visión. Amelia preguntó si siempre andaba con esos finos pedazos de vidrio encima, y él dijo que había fabricado las lentes usando magia de hielo y que había encontrado la montura de las gafas abandonada en aquella casa, las había hecho basándose en recuerdos de su vida pasada, así que quizá no eran perfectas, pero podría ajustarlas según sus necesidades. Al ver que agua caía por su rostro se disculpó pensando que el hielo se había derretido, sin darse cuenta de que no era agua sino lágrimas de Amelia, muy agradecida con su nuevo amigo. Las cosas lejanas seguían siendo borrosas, pero lo cercano podía verlo perfectamente. Amelia lo abrazó con gran alegría, algo que nuestro protagonista no esperaba en absoluto, y ella dijo que había algo más que siempre había querido ver en persona. Le confesó que tenía un rostro muy hermoso. El cumplido dejó al chico bastante avergonzado y ella siguió acariciándole la cara, convirtiendo su admiración en algo inapropiado. Los dos estaban peligrosamente cerca, a punto de que ocurriera un embarazo adolescente, y el contacto no sucedió solo por un ruido repentino en la habitación. Amelia se preocupó y preguntó qué podría ser. Solo entonces vieron que el huevo había comenzado a resquebrajarse. El héroe estaba muy ansioso por ver qué saldría de allí, y antes de que la criatura se revelara, su libro comenzó a brillar mostrando nuevas habilidades, bendición del dragón divino y protección del dragón, vinculadas a la criatura. Al tomar ambas cartas estas empezaron a fusionarse formando domador de dragones, y en ese instante otro sonido se oyó desde dentro del huevo. Amelia comprendió que el dragón estaba listo para nacer. Aquella cría era un dragón divino, una criatura ante la que incluso el dragón anciano se había inclinado, por lo que debía ser extremadamente poderosa como mínimo, pero lo que salió lo sorprendió a todos, pues se parecía más a un niño que a un dragón. Apenas nació, lo primero que hicieron fue darle un baño, aunque no parecía muy feliz por ello, y Amelia se encargó de esa misión.
La niña dijo que las burbujas le hacían cosquillas y preguntó si su padre no se uniría también. Amelia contestó que él estaba muy ocupado, era quien hacía la ropa y lavaba la sucia. Afuera, nuestro protagonista dijo que ya había preparado las prendas, la niña entró en pánico, desesperada por verlo, y corrió hacia la puerta. Al ver al protagonista le preguntó si él tampoco iba a bañarse. Pero Hiro vio algo mucho más interesante, nunca había visto a Amelia de esa forma y la pubertad comenzó a golpearle la mente como un delincuente enfurecido. Amelia lo golpeó en la cara esperando que olvidara lo que había visto, y con el inconsciente se disculpó mientras la niña aprovechaba para lamentarse sobre el cadáver de su difunto padre. La verdad es que nuestro protagonista no esperaba que su vida terminara así, porque de ese huevo había nacido una niña, pensaba que el dragón divino se parecería más a un dragón y menos a una persona. Amelia estuvo de acuerdo ya que la leyenda lo describía de esa manera. Como tenían muchas dudas no sabían si la niña había nacido sabiendo hablar, lo cierto es que observaba atentamente a quienes tenía delante, asumiendo que ambos eran sus padres. Abrumada de alegría abrazó a Amelia mientras Ciro intentaba comprender cómo habían llegado a esa situación. Amelia explicó que había leído algo sobre la raza de dragones, la primera persona que ven al nacer se vuelve muy importante para ellos, por eso la niña los llamaba madre y padre. Amelia quiso saber qué harían ahora y el chico pensó que definitivamente necesitaban un baño, esa era la primera tarea, afuera él se encargaba de lavar la ropa, aún así no podía entender cómo se había convertido en padre sin pasar por un embarazo. En el libro sobre dragones descubrió que debía cuidar el entorno donde ella crecería porque ahora tenía una hija, aunque deseaba criarla allí, el lugar no era adecuado, no tenían los suministros necesarios, eran tantos problemas que incluso pensó en huir. La niña se le acercó y le preguntó si le dolía el vientre porque podía darle un beso para que se le pasara. Hiro le dijo que solo estaba pensando un poco y Amelia se mostró impresionada de que hubiera conseguido confeccionar ropa. En tan poco tiempo, al menos parecía que la niña los quería mucho, así que valía la pena. Amelia no estaba segura de haberle puesto bien la ropa a la pequeña y nuestro protagonista le aseguró que lo había hecho perfectamente. La niña se acercó a su padre y le preguntó si se veía bonita y él respondió que aquel dragón realmente era adorable. La pequeña trataba de entender esas palabras y Amelia dijo que ella era el dragón divino, soberano entre todos los de su especie. En cuanto escuchó esa explicación la niña se puso muy feliz porque el nombre sonaba muy lindo. Amelia quiso sugerir algo más, dragón divino era un título para los dragones, pero la niña necesitaba un nombre real. Fue entonces cuando el muchacho comprendió que tenía razón, la niña tenía ojos rojos, pequeños cuernos suaves y era la líder de su especie, una existencia magnífica. Pensó que había llegado a la conclusión perfecta y sugirió llamarla Gol, una abreviatura de Gold o Dorada, le preguntó qué pensaba de eso y la niña empezó a repetir su nuevo nombre, aparentemente también estaba aprendiendo a sonreír como ellos. Abrazó a su madre una vez más y Amelia se dio cuenta de que ser llamada de esa manera le producía emociones extrañas. Hiro estuvo de acuerdo con ella, sentía que acababa de ganar una familia completamente nueva. Había sido criado para convertirse en el próximo señor de su familia y había aprendido muchas cosas bajo la guía de un gran sabio. Su padre amaba hablar de dinero e inversiones y él pensaba que lo disfrutaba por su empresa. Pero aparentemente su familia nunca lo apreció, incluso antes de que naciera, comprendió que nunca había tenido una familia de verdad. Gold dijo que podía arreglar ese problema para él porque estar en presencia de sus padres era muy divertido, luego pidió a ambos que la abrazaran diciendo que los amaba a los dos. Amelia y Hiro abrazaron a la niña aún más fuerte, felices de haberla recibido en sus vidas, ya que era muy inteligente y había aprendido muchas cosas ese día. Hiro quiso recompensarla, así que empezó a manipular el agua jabonosa usada para lavar la ropa, le dijo a su hija que prestara mucha atención a lo que iba a pasar, soplando el jabón creó varias burbujas para que jugara, la niña quedó muy impresionada y preguntó si eso era magia, el héroe respondió que eran burbujas de jabón. La niña pidió a su madre que mirara las hermosas burbujas y una vez más la pubertad del muchacho golpeó sus pensamientos como guardias furiosos apaleando a la gente de los barrios bajos. Estaba completamente perdido mirando a Amelia, la niña le preguntó si pasaba algo y Hiro mandó a todos sus 11 jugadores al ataque diciendo que ella se veía hermosa. La joven se sonrojó pensando que lo decía porque se había cambiado de ropa. En ese momento Amelia notó que Gold tiraba del dobladillo de su falda, la pequeña sugirió que sus padres se besaran. Los dos se avergonzaron con la petición pero empezaban a considerar la posibilidad, como eran torpes y no se conocían desde hacía mucho, no sabían cómo hacerlo. Entonces Amelia se apartó diciendo que necesitaba cocinar y Gold no paraba de reírse de su padre, que se quedó allí. Paralizado, él dijo que debía dar lo mejor de sí también por su hija, había pasado mucho, pero se encargaría de aquel territorio para que pudieran vivir felices.
Gol dijo que iba a sonreír mucho porque era muy divertido estar junto a su papá. En la vida pasada de nuestro protagonista él tenía una hermana pero pasó la mayor parte de su vida trabajando. Alguna vez pensó que era más débil que todos los demás, pero esa niña cambió la forma en que se veía a sí mismo. Al escuchar un grito desde el interior de la casa pensaron que algo le había pasado a Amelia. La nueva familia estaba reunida en la llanura del jardín. Gol amaba jugar con su madre pero también quería hacerlo con su padre. Al mismo tiempo la pequeña enfrentaba el primer gran dilema de su vida. Hiro pidió a Amelia que mirara lo que había traído. La mayoría de los suministros se habían acabado. La mujer se disculpó por ser descuidada. Gol preguntó si su madre se había comido toda la comida y ella dijo que no era eso, había guardado lo que quedaba del slime allí, pero al parecer la criatura seguía viva y se comió todo lo que habían guardado. Por eso había gritado desesperada el día anterior, se había asustado con esa criatura, la carne de cerdo estaba completamente consumida, todo lo que quedaba era slime y la carne seca que él llevaba. Fue entonces cuando alguien preguntó qué acababa de decir. Había oído que el dragón divino había nacido y vino a presentar sus respetos. Había estado ayunando todo ese tiempo y no le gustaba cómo nuestro protagonista lo estaba tratando, exigiendo que dijera algo, pero el muchacho no tenía idea de quién era, lo que enfureció al hombre. Dijo que habían hecho una promesa mutua y fue entonces cuando Hiro se dio cuenta de quién podía ser, sin duda era el dragón anciano. El hombre afirmó que no podía ser nadie más ya que se veían exactamente iguales. Hiro comentó que era prácticamente un milagro haber hecho esa conexión y, en medio de la conversación, la niña preguntó si el desayuno estaba listo porque tenía mucha hambre. Hiro dijo que tenían día. Como la decisión sería de ella, debía elegir lo que sintiera correcto. Él estuvo de acuerdo con el dragón anciano y dijo que sería bueno que aprendiera de otro dragón, así que le preguntó qué quería. La niña miró al hombre por un momento y él se sintió muy intimidado por su mirada, pero la pequeña aceptó diciendo que iría a jugar con su nuevo tío, y el dragón anciano prometió criar y enseñar al dragón divino de acuerdo con las tradiciones de su pueblo. Fue entonces cuando la niña dijo que estaba siendo falso y subiendo a su espalda dejó muy claro quién daría las órdenes. A partir de ese momento, los dos se marcharon y Amelia deseó que no se hicieran daño. El héroe pensaba en cómo conseguir más comida y la muchacha parecía tener una buena idea. Dijo que saldría a cazar, ya que el dragón había asumido el papel de mentor de su hija y ella también quería ser útil. Su pueblo estaba acostumbrado a cazar y almacenar comida, además de vender los subproductos como cuernos y pieles o convertirlos en ropa. El héroe se dio cuenta de que necesitarían herramientas para cazar. Amelia quería hacer trampas y, como el tiempo era limitado, decidió ayudar también. Ella iba a enseñarle lo básico, solo necesitaban unas ramas y cuerda. Era un método que incluso los niños de su tribu aprendían. Los animales podían detectar trampas por el olor, por eso siempre usaban materiales de la misma zona. Reuniendo materiales del bosque a su alrededor encontraron huellas cercanas donde colocar la trampa. El héroe se dio cuenta de que ese sendero podía ser usado por animales peligrosos, pero Amelia revisó la zona antes de entrar y no sintió nada extraño, así que debería estar bien. Hiro se tranquilizó y dijo que también podían recolectar muchas frutas, aunque Amelia advirtió que debían mantenerse atentos. Un slime lo bastante grande podía tragarse a un adulto entero. Después encontraron un buen sitio para la trampa y la terminaron rápidamente. El héroe notó que ella se divertía mucho y Amelia solo quería serle útil. Al escuchar algo con sus oídos pidió que le preparara las gafas. El chico preguntó qué iba a hacer y Amelia dijo que se estaba alistando. Cerca de ellos un ave se posó en un árbol. Hiro le preguntó si podía verlo claramente desde esa distancia y Amelia dijo que deseaba tener un arco, pero en ese momento una resortera sería suficiente. Su tribu se especializaba en ondas, perfectas para cazar una gran variedad de animales. Para derribar un pájaro bastaba una piedra pequeña, aunque pensaba lanzarla con poca fuerza. Arrojó la piedra hacia la criatura y, aun con las gafas, no logró darle, pero el impacto en el árbol fue devastador. Incluso era posible que el pobre ave hubiera muerto de un infarto. Amelia no esperaba algo tan destructivo usando una piedra tan pequeña. Hiro se sintió aliviado de que no hubiera usado toda su fuerza, y la chica dijo que aún necesitaba practicar para controlarla. El héroe comprendió que tener fuerza sobrehumana no siempre era bueno. Aún así consiguieron atrapar al ave y, cuando regresaron a casa, su hija ya estaba allí. Hiro quiso saber qué hacía en el tejado y la niña contestó que había aprendido algo genial y pidió a sus padres que miraran lo que estaba a punto de hacer. Abriendo la boca hacia el horizonte desató una cantidad masiva de poder causando una enorme explosión en medio del bosque.
lo bastante fuerte como para destruir una montaña. El dragón anciano preguntó qué pensaba el protagonista de eso, ya que era el resultado de su entrenamiento. Como líder de la tribu de dragones ya podía usar el rugido de aniquilación. La niña quiso saber qué pensaba su padre y él dijo que sus acciones eran increíbles, lo que había hecho era realmente impresionante. Hiro pensó que todo el territorio iba a desaparecer por culpa de eso, pero ahora tenía algo que decirle al dragón anciano, debido a lo ocurrido se quedarían sin cena. El pobre dragón estaba desesperado, pues había enseñado a la pequeña la técnica secreta de su pueblo. Y el héroe dijo que tenían problemas para reunir provisiones y que un solo ataque había destruido comida para varios días, y como señor de esas tierras no podía ignorarlo. El dragón pensó que el castigo era demasiado duro, pero el muchacho dijo que no podía mirar hacia otro lado. El dragón pidió a Gol que lo ayudara en ese asunto y ella contestó que se encargaría de comerse su parte de la comida, lo que dejó al dragón aún más miserable. Lo que nuestro protagonista no sabía era que un sirviente misterioso los observaba, viendo una oportunidad de sacar provecho. Afuera de la casa Amelia practicaba con su arco usando sus gafas y el héroe notó que cada vez mejoraba más. Ella dijo que solo era posible gracias a las gafas y que el torneo de la próxima semana no sería un problema. Nuestro protagonista comentó que habían logrado reunir bastante comida y ahora solo faltaba que el dragón anciano trajera el resto. En ese momento escuchó la voz de su hija. Ella saltó al regazo de su padre con gran alegría, casi lastimando a nuestro muchacho. Amelia se preocupó por ello y él dijo que de no ser por sus habilidades sí se habría hecho daño. Le preguntó a su hija cómo le había ido y ella respondió que habían reunido mucha comida y atrapado algo realmente interesante. Sus padres empezaron a preguntarse qué podría ser y la niña los llamó para que fueran a verlo. El dragón anciano estaba allí detrás de todos esos monstruos y quería saber la opinión de su amigo sobre aquella cacería. Habían atrapado jabalíes y serpientes marinas, así como un minotauro y una medusa. Nuestro protagonista esperaba algo más convencional, pero para el dragón la carne era lo convencional. Hiro señaló que ni siquiera el dragón anciano comía minotauros, a lo que éste respondió que era obvio, que lo había hecho solo para presumir, y que la medusa era un monstruo de clase desastre, perfecto para demostrar su poder. Hiro dijo que había malinterpretado el propósito, pues había una razón por la cual habían pedido comida convencional. La única manera de conservarla era ahumando la carne, de lo contrario todo se desperdiciaría. Para el dragón no había problema si la carne se pudría, ya que terminaría enriqueciendo el suelo como parte del orden natural, y en realidad no estaba equivocado. La niña comentó que de todos modos era pequeña y no podía comerse todo, y a su lado había un hombre rogando que no lo devoraran. Amelia preguntó quién era y la pequeña respondió que había caído en una trampa, así que lo llevó allí, y como olía muy bien probablemente también tendría un sabor interesante. El hombre dijo que quería que lo escucharan y contó que se llamaba Jack, que hacía negocios en el territorio de Rotuel y que era un comerciante ambulante. Hiro notó que estaba muy lejos de su ruta y Amelia lo consideró sospechoso, preguntando qué clase de comerciante no tenía carruaje ni equipaje. El hombre dijo que todas sus pertenencias estaban con él gracias a un artefacto mágico que había recibido como regalo de su padre, capaz de almacenar una gran cantidad de objetos, aunque también heredó las deudas de su progenitor. Por eso viajaba por aquellas tierras. Después de que se eligiera al sucesor de Rotuel la inflación subió mucho y se volvió difícil comprar cualquier cosa. Sobrevivir se le hacía complicado y necesitaba ir a otros territorios para adquirir mercancía. Vio al grupo de nuestro protagonista en el bosque y pensó en acercarse para presentarse. Hiro comprendió que los altos impuestos estaban causando problemas. Ese hombre, capaz de vender muchas cosas gracias a su artefacto, aún así tenía dificultades. Y comprendió que su hermano y su padre pronto arruinarían por completo el territorio, por lo que necesitaba hacer algo. Su hija le preguntó qué ocurría y si el hombre que había capturado no era lo bastante bueno. El muchacho le explicó que estaba decepcionado por otra cosa. Ese hombre era un comerciante y, si lo devoraba, no podría traerles cosas deliciosas, y la niña quería descubrir nuevos sabores. Hiro dijo que debía empezar por disculparse y la niña se disculpó con el hombre potencialmente sabroso, recibiendo elogios de su padre. Enseguida, resuelto el malentendido, nuestro protagonista pidió perdón por la molestia y se presentó al comerciante, revelando su apellido verdadero, diciendo que había sido adoptado por la familia y que había recibido ese territorio en el bosque.
y le dijo que podía usar el edificio. Jack preguntó si estaba seguro de eso y Amelia no estuvo de acuerdo con la propuesta, pues ese hombre podía estar mintiendo, él era demasiado amable al dejarlo usar la construcción gratis, y seguir siendo tan imprudente podía traer serios problemas. El muchacho se disculpó con ella, pero como señor de la tierra no podía retractarse de sus palabras ni darle la espalda a los necesitados, reconocía que tal vez habría gente que intentara aprovecharse de su buena voluntad. Y aun si eso pasaba debía tender la mano a quien lo necesitara. Amelia no pudo refutarlo, y él volvió a disculparse por preocuparla. El comerciante entendió entonces por qué había tantas personas poderosas allí, porque el muchacho tenía un gran corazón. Hiro dijo que exageraba, pero el dragón anciano señaló que la situación requería cuidado, pues el territorio seguía improductivo y sin ciudadanos. Fue entonces cuando Jack le dijo a nuestro protagonista que tenía una propuesta interesante, quería comprar los cadáveres de aquellos monstruos, como era comerciante de alimentos le sería fácil vender la mayor parte. Hiro dijo que sería de gran ayuda y preguntó qué haría con los monstruos que no fueran comestibles. Jack dejó claro que no era un problema, el ojo de Medusa es un objeto raro, lo mismo que los cuernos y pezuñas del Minotauro. Y los colmillos de las otras criaturas podían venderse en subastas, además no cobraría por retirar los cadáveres, todo estaría incluido en el precio final. Pero aún había un problema, no tenía suficiente dinero para pagar de inmediato. Amelia asumió de inmediato que era un estafador, pero el hombre aclaró que no era así, simplemente no podía comprar todo de una sola vez, por eso quería hacer un contrato con el protagonista, que era lo que su compañía solía formar.